Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta entrega de Teledebate en Noticias 16. Hoy, pues, iniciando una nueva semana laboral, estamos a lunes 11 de marzo del año... No, 13 de marzo. 13 de marzo, es decir, perdón, me confundí. 13 de marzo, muchas gracias, del año 2017. Es que quería vivir 2 días más. Ah, usted quería vivir Claro, 2 días más. Está muy bien. Bien. Siga cogiendo prestado. Bien, les recordamos que estamos transmitiendo a nivel nacional a través de este canal 16, de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables a nivel nacional. Bueno, la frase de hoy: no existe un medicamento tranquilizador tan eficaz como unas palabras bondadosas. Yo pensé que era Romo. Esto lo dijo nada menos que el maestro de la psiquiatría, Sigmund Freud. Así que hay que ponerle atención, ¿eh? Sí, es correcto eso. La memoria histórica, nacido en Curazao el 13 de marzo de 1865, el poeta Arturo Bautista Pellerano Castro fue conocido como el Byron dominicano, nombre del famoso bardo inglés de intensa vida aventurera y hermosos poemas románticos que han trascendido en el tiempo. Pellerano Castro es considerado el iniciador del movimiento literario del criollismo en temas nativos, la naturaleza, el campo y los ambientes populares. También fue autor de varias obras dramáticas. Murió en Santo Domingo el 5 de mayo de 1916 a la edad de 60 años. Tirando a fondo, este es un amigo suyo, ¿eh? ¿Quién? ¿Dónde está? Francisco I, debido a la renuncia. ¡Ay, ese amigo mío! Yo le digo Paco cuando lo llamo. Usted es en llave de él. Sí. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa por el cónclave cardenalicio al cabo de 5 votaciones, asumiendo el nombre de Francisco I en homenaje a San Francisco de Asís. Iniciado el 13 de marzo de 2013, su papado se ha caracterizado por posturas que ha asumido públicamente y tratar de introducir significativos cambios en el seno de la Iglesia, que por su alcance le han generado la oposición de los grupos más conservadores dentro y fuera del Vaticano, cuyas finanzas ha estado intentando someter a una profunda auditoría que ha puesto en evidencia importantes irregularidades, costosos privilegios y cuantiosos dispendios. La prédica del Papa Francisco a favor de una iglesia para los pobres despojados de ostentación ha sido como picada abeja para algunos dignatarios eclesiásticos acostumbrados a vivir en medio del boato. Su última declaración de que pudiera contemplar la ordenación de hombres casados para impartir el sagrado ministerio en aquellos lugares donde hay escasez de sacerdotes es otra banderilla de fuego en el lomo de quienes pretenden a la iglesia mantener estancada. Las zancadillas que al principio se produjeron de manera subrepticia ahora han ido aflorando cada vez más a la luz pública por parte de quienes se resisten a cambios que lucen inexorables para mantener la iglesia al día. Y con susto de nuevo el Trabuco, que nos está representando en la Serie Mundial de Béisbol, impuso su extraordinaria calidad. Bien es cierto que se llegó con susto hasta el inning decisivo, en que los cañoneros dominicanos hicieron sentir su potencia para alcanzar un cómodo y amplio triunfo sobre Colombia, que luchó con gallardía. Pero usted me dijo que no vio el partido. ¿Ya lo vio? Así, hasta última hora. De nuevo cobra vigencia la sabia sentencia del filósofo de los Yankees, Yogi Berra, de que el juego no termina hasta que no finaliza. Hasta que no se acaba. Sí. Los nuestros pasan hacia la segunda ronda. Con esta victoria ya los equipos que nos han representado acumulan 11 triunfos consecutivos. Juan Daniel Balcácer, es muy de tomar en cuenta las advertencias del historiador Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión de Efemérides Patria, durante el homenaje rendido en su aniversario natalicio al prócer Francisco de Rosario Sánchez. Balcácer pidió al gobierno adoptar medidas urgentes para ir en ayuda de la zona fronteriza y evitar el creciente éxodo de la población dominicana hacia la capital, Santiago y otros centros urbanos de población, donde piensan encontrar mejores oportunidades de vida y trabajo. Es lógico y justo, pero los espacios que van quedando huérfanos de la presencia dominicana son rápidamente ocupados por haitianos, muchos de ellos ilegales,
con todas las consecuencias negativas que acarrea esta inmigración creciente e indocumentada. Mientras tanto, se producen dos informes sobre el tema migratorio. Uno del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde como si se tratase de una copia al papel carbón de otras anteriores, se repiten las mismas falacias sobre supuestos maltratos haitianos y deportaciones masivas. El informe, claro está, no hace mención a que durante la presidencia de Barack Obama fueron deportados 3.500.000 extranjeros ilegales, cuando aquí, por el contrario, se les estaba ofreciendo la oportunidad de legalizar su estatus. Mucho menos les luce ahora con Donald Trump en la presidencia y la política que está promoviendo de expulsión masiva de los 12 millones de ilegales que residen en los Estados Unidos, entre ellos dominicanos. Sí, claro. Por otro lado, llama la atención el informe de la OEA, diariamente, señalando que los haitianos cruzan la frontera en tránsito hacia Brasil y otros destinos. Ojalá fuese así, pero nada más distante de la realidad. Ellos cruzan en tránsito hacia Brasil, pero se quedan aquí. Y se quedan. Otra demostración evidente de la forma arbitraria y irresponsable con que se preparan estos informes. Todavía no repuesto de la dolorosa impresión provocada por la espantosa tragedia de Guatemala, donde se había reportado hasta ayer 40 adolescentes y menores muertos por las quemaduras sufridas en el incendio ocurrido en una casa hogar. Se produce otro hecho estremecedor. En este caso, precisamente en el vecino Haití, cuando un chofer de ómnibus, que después de atropellar a 2 personas en una parada, al darse a la fuga embistió contra un grupo de músicos que iban por la calle en la ciudad de Gonaives. El chofer, quien se dio a la fuga, dejó tras de sí un trágico balance de 38 muertos y 3 heridos. Y hoy figura en la prensa una encuesta de Alfonso Cabrera Asociados, donde presenta números en los que Danilo Medina sigue figurando con elevados índices de respaldo popular. La firma que en la pasada campaña electoral asesoró a Luis Abinader proyecta un posible escenario de reelección para el 2020, donde un 54.1% votaría por el mandatario frente a un 38.6% Abinader. También una gran mayoría, según la encuesta, desliga a Danilo Medina de actos de corrupción. En su leída columna del Listín, César Medina revela que el gobierno dispone de otras 3 encuestas, también con resultados favorables al gobernante. Todo parece indicar que de nuevo las encuestas resurgirán como armas de combate. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos ya vamos a estar buscando respuestas en Teledebate con nuestra huésped de hoy. Bien, pues estamos hoy buscando respuestas en Teledebate por su importancia, los actores involucrados, los conflictos que a menudo se suceden en el tema de la seguridad social es de constante vigencia. Pero lo es más ahora cuando en el Senado de la República cursa un proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Social, enviado por el Poder Ejecutivo, que a su vez ha sido objeto de críticas y controversias por parte de sectores que intervienen en su aplicación. Con ese motivo hemos traído a Teledebate y vamos a buscar respuestas con la doctora Inés Bryan, diputada por San Pedro de Macorís del Partido Reformista Social Cristiano, quien preside la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Baja. Bienvenida, doctora. Esperamos que se sienta a gusto por acá en este debate y que no sea la única vez que venga. Bueno, buenas tardes, agradecida de la oportunidad que nos dan de venir a compartir con ustedes sobre la comisión que estamos presidiendo, la Comisión Permanente de Seguridad Social, y hablar tampoco un poco de San Pedro de Macorís, que es nuestra provincia que nos llevó a la Cámara de Diputados. Bien, en estos momentos está a discusión, análisis, las modificaciones a la ley vigente de la Seguridad Social que figuran en un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado de la República. ¿Participa usted en esas discusiones? ¿Cuáles son a su juicio las principales fallas y lagunas de la ley detectadas durante estos primeros 15 años de vigencia que tiene? Bueno, el proyecto no ha llegado aún a la Cámara de Diputados. Nosotros desde la comisión hemos iniciado ya los trabajos
para ir conociendo y valorando los aportes que cada sector que tiene que ver con esta ley lleve ahí a la comisión. Iniciamos ya, recibimos a los médicos en nuestra comisión, al Colegio Médico Dominicano, hemos estado compartiendo con expertos en la materia de seguridad social y en el día de hoy tuvimos la oportunidad de recibir a la mesa sindical, que es el Consejo Nacional de Unidad Sindical, la CAS y la CNTU. La seguridad social es un proyecto sumamente importante para la nación. Fue una ley concebida para que fuera universal, solidaria y equitativa. En este momento, a casi 16 años de haberse aprobado esa ley, decimos que ni es segura ni es social, porque no ha logrado ni es universal los objetivos. No es universal porque la ley tiene 3 regímenes, que es el subsidiado, el contributivo y el contributivo subsidiado. El tercer régimen, que es el contributivo subsidiado, a la fecha no ha podido implementarse, que son los trabajadores por cuenta propia, los profesionales, los chiriperos, los motoconchos. Son más de 3 millones de dominicanos que no han podido accesar a la seguridad social. Entonces, bajo esas condiciones, sabemos que no tenemos una verdadera seguridad social. Así es, doctora. Tengo entendido que después de haber sido introducido el anteproyecto de ley de modificación de la ley 87-01, el Poder Ejecutivo lo retiró para hacerle algunas enmiendas. ¿Volvió a reintroducirlo al Senado? Aún no ha llegado, según las informaciones que tenemos, pero ya tenemos prácticamente una tercera versión. En el día de hoy logramos tener el tercer borrador del proyecto de modificación de la ley 8701, pero todavía aún no ha sido consensuado. Supimos de una reunión que se hizo en Palacio, donde se invitaron muchos sectores de la sociedad dominicana y prácticamente ninguno de los sectores estuvieron de acuerdo con la propuesta de modificación, quedó sobre la mesa y eso se va a seguir discutiendo. Entendemos que hay puntos que deben tocarse de manera puntual, como la conservación de ese régimen, porque debe haber un mecanismo, una estrategia, cómo pueden ser incluidos esos dominicanos que tengan accesibilidad a la ley de seguridad social. También sabemos sobre el veto, se está discutiendo el veto, que antes era el sector privado que tenía el veto. La propuesta de modificación dice que va a ser el Estado que va a tener el veto. También debemos hablar de las ARS, del mecanismo que tienen ahora con no asignarle código a los médicos dominicanos. Eso tiene que discutirse. También las ganancias que están teniendo las AFP, que están cobrando el máximo del complementario. Eso hay que revisarlo, porque no podemos tener un sistema de seguridad social solamente para enriquecer un sector de la sociedad. Justamente, doctora, quería que usted se refiriera a eso, porque la semana pasada, el miércoles, salió un reportaje en el periódico Diario Libre donde revelaba que en 4 meses la AFP habían ganado 18.000 millones de pesos. Sin embargo, en 4 ocasiones se ha tratado de reducir el 30%, que es lo que se ganan por administrar el dinero suyo, mío, de los contribuyentes que están laborando, y ha perimido. Se aprueba en una Cámara, pero en la siguiente Cámara no ha sido aprobado. En 4 ocasiones y en 3 legislaturas diferentes ha sido introducido el proyecto y ha fracasado. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, sabemos los entuertos que ha tenido esta ley, sabemos los intereses que se envuelven, y cuando hay muchos intereses envueltos, muchas veces no progresa lo que desea o lo que beneficia a la mayoría. La ley en su concepto fue buena de inicio y es una ley trascendental para la República Dominicana, pero en el transcurso se convirtió en una ley eminentemente económica. Prueba de ello que en vez de iniciar la parte de las prestaciones en salud, inició en la recaudación, que eran las pensiones. Un fondo de pensiones sumamente abultado tenemos en este momento, más de 400.000 millones de pesos están acumulados ahí. Sin embargo, los dominicanos todavía no pueden acceder a una pensión digna, a una pensión, a un retiro digno, no tienen nuestros trabajadores. Y con el modelo que tiene de capitalización individual, sabemos que jamás los dominicanos tendremos una pensión digna. Nosotros proponemos que sea un sistema de reparto para que sea verdaderamente solidario. Ahora, doctora, yo leí una información que me dejó muy preocupado hoy, donde dice que el anteproyecto del Poder Ejecutivo no cuenta, en este caso, con los necesarios estudios actuariales, que son indispensables para garantizar precisamente la autosostenibilidad del sistema de seguridad social o de cualquier sistema. Eso es cierto. A todos nos mueve a preocupación esa condición que se está presentando, porque hace 15 años atrás el catálogo de servicios tenía un costo. Después de nosotros tener toda esta tecnología de punta, sabemos que los costos han variado mucho. Debe tener un estudio actuarial serio y consciente de que podamos llevar un catálogo de servicio a los dominicanos que sea equitativo y que sea solidario. Nosotros tenemos que darle salud al pueblo dominicano, es un derecho, lo merecemos, y la comisión va a trabajar seriamente en base a eso. Pero hay también una situación muy especial. Yo he escuchado comentarios de gente más o menos que tiene ciertos conocimientos de seguridad social, que dicen, bueno, que la pensión que supuestamente van a recibir muchos trabajadores sería de 5.000 pesos, pero 5.000 pesos dentro de 15 años más no van a valer 5.000 pesos, porque por un lado tiene la inflación en el costo de la vida y por otro lado tiene la pérdida de valor del peso. Entonces, ¿cuál sería la situación de un trabajador que está cotizando durante 30 años y al final de todo el proceso se encuentra con que prácticamente es agua de borraja lo que le entregan en la mano? Bueno, lo que pasa es que si nos basamos en el modelo de capitalización individual, nunca vamos a tener una pensión digna para los trabajadores dominicanos. Sin embargo, si usamos el modelo de reparto, es solidario, porque es de recaudación, y así cada vez que se van pensionando, nosotros podemos darle una pensión mínima digna para que los trabajadores después de 30 años se puedan retirar con un seguro, con un plan básico justo y una pensión. Doctora, ¿pudiera aprovecharse la experiencia que el presidente Danilo Medina implementó con el sector salud, donde no solamente a los médicos, sino a las enfermeras, los paramédicos, los empleados del sector salud fueron pensionados con el 100% de su salario, pero además con acceso de inmediato al seguro médico? Bueno, eso fue una pensión por decreto. Ajá. Los empleados del sector salud que lograron ese beneficio
son muy pocos. Se pensionaron 6.000 y tantos empleados, entre médicos, enfermeras, bioanalistas y todo el personal de apoyo. Pero la pensión real que van a recibir los demás trabajadores de la salud y demás instituciones del Estado no va a ser esa pensión, porque es una pensión por decreto que se utilizó en esos momentos para unos fines y lógicamente fueron beneficiados, pero eso no está contemplado en la ley, esa no es la forma de pensionarse, y por ahí nosotros tenemos médicos pensionados con 9.000, con 15.000 y con 17.000 pesos. Con 3.000 pesos hay un médico en la frontera pensionado. Ahora, lo que ocurre con eso, doctora, es que entonces se rompe la norma de la igualdad. Se está creando en este caso un grupo de trabajadores privilegiados que van a recibir una pensión mucho más elevada que el resto de los trabajadores. Déjeme decirle que esa pensión, ese decreto salió en un momento en que el sector salud, el Colegio Médico Dominicano tenía una lucha por aumento salarial. Se dice que se utilizó eso para neutralizar y casi impedir que esa lucha siguiera. Gracias a Dios fueron beneficiados muchos dominicanos y esperemos pues que después de la modificación de la Ley de Seguridad Social nosotros podamos tener pensiones dignas. Usted tiene razón, pero eso también puede dar lugar a que otros sectores también hagan exactamente lo mismo. Con todo el derecho. Claro. Con todo el derecho. Claro. Y entonces digan, bueno, a mí también hay que darme lo mío, así que vamos a parar esto, vamos a hacer una huelga indefinida, hasta tanto, pues a mí también me acuerdan una pensión de esa naturaleza. Yo estoy dispuesto. Hay muchos mecanismos para lograr las cosas. Lo que pasa es que en nuestro sistema presidencialista es difícil lograr las cosas que no sean bajo presión. Y por eso es que el Colegio Médico Dominicano ha tenido éxito en la mayoría de sus luchas, porque eso es un conglomerado que está cohesionado y firme en su propósito cuando sale a buscarlo. Doctora, con su permiso vamos a hacer una pausa, que tenemos que cumplir compromisos comerciales, pero regresamos de inmediato con usted. ¿Cómo no? De nuevo, aquí con nosotros pues la doctora Inés Bryan, quien es diputada del Partido Reformista Social Cristiano por la provincia de San Pedro de Macorís. Ella es presidenta de la Cámara, es decir, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, ¿no? Un tema que está caliente, además, siempre está caliente, porque veo con mucha frecuencia hay muchos conflictos, muchas controversias con el tema de la seguridad social. Y a veces pues se crean dudas de que el sistema pueda funcionar bien, porque hay tantos intereses involucrados y tantos intereses en contradicción que realmente a veces da la impresión de que la Ley de Seguridad Social, más que un servicio, en este caso pues está funcionando como si fuera un negocio, ¿no? Bueno, así es, don Mario. Yo inclusive en ocasiones yo le he comentado a mi colega Ramón Reyes que el primer indicio negativo, me dijo, cuando usted lee la ley, en la misma ley, no le dice paciente, le dice cliente. Oiga, cliente es una cosa de negocio, claro. Y la Ley de Seguridad Social se supone que no es un negocio para lucrarse. La reforma lo modificaron en vista de los reclamos y las protestas nuestras, y ahora en la reforma le van a llamar paciente. Tiene que ser así. Bueno, mire, doctora, hay una situación que se presenta, una doble situación que se presenta, a ver si se puede corregir ahora. Una es el problema que confrontan, por ejemplo, muchos antiguos empleados públicos ya retirados, pensionados, pero que trabajaban no directamente en un ministerio para el Estado, sino en organismos autónomos, que fueron desapareciendo. Y en la medida que fueron desapareciendo, ellos cobraban sus pensiones por ese organismo, hasta que el organismo desapareció, pero mientras cobraban las pensiones por ahí, tenían también derecho a la salud.
Entonces, desde que esos organismos fueron desapareciendo, esos centros de trabajo donde ellos habían laborado toda su vida, sus pensiones pasaron entonces al Ministerio, hoy Ministerio de Hacienda. Y desde que pasaron para el Ministerio de Hacienda, perdieron automáticamente el seguro de salud, precisamente en un momento en que más lo necesita la gente. Es decir, cuando ha llegado a una edad, ya es que el organismo pues se hace mucho más vulnerable a las enfermedades, los achaques, etcétera, y es cuando más la gente necesita del seguro de salud. Eso por un lado. Por otro lado, también el problema es que cuando la persona se pensiona, perdería automáticamente también el seguro de salud. Esas dos situaciones se contemplarán o ustedes la tomarán en cuenta cuando se discuta el anteproyecto. Claro que sí, cuando una persona se pensiona después de 30 años de servicio y más de 60 años, cuando más necesita el seguro de salud, no debe perderlo. El Ministerio de Hacienda deberá asumir de manera responsable la pensión y la asistencia para incluir esos pensionados en la seguridad social. Doctora, ¿sí? Usted es petromacorizana, al igual que yo. Yo quisiera que usted me hablara un poquito de San Pedro de Macorís en el tenor siguiente. ¿Se repuso ya San Pedro de Macorís de aquella conmoción que causó la muerte de dos comunicadores y el que ultimó a esos dos comunicadores que supuestamente se suicidó? Aquello fue una conmoción en toda la provincia. Se ha restablecido la tranquilidad en San Pedro, el SEA en San Pedro de Macorís. Bueno, San Pedro de Macorís hace casi un mes, el 14 de febrero, mañana se cumple un mes, escenario de una gran tragedia, pero era como crónica de una muerte anunciada, que algo iba a detonar la crisis que estaba generando la inmobiliaria SEA. Lamentablemente perdimos dos grandes amigos, dos hermanos, gente de nuestra comunidad que convivíamos con ellos y hasta con nuestras familias. Lamentablemente perdieron la vida 3 macorizanos y lamentamos mucho que para que se destapara de una manera clara y abierta el problema del SEA, tuvieran que morir estas personas. El SEA dicen que tiene una mafia y parece que es así. La comisión que fue a investigar a San Pedro de Macorís sobre la venta de los terrenos lo calificó de la misma manera, irregularidades, venta en varias oportunidades de la misma porción de terreno, pero a nosotros nos preocupa algo. San Pedro de Macorís reclama justicia por el nombre de esos comunicadores y no queremos pensar jamás que para vestir un santo desvistan a otro. Deben ser judicializadas las personas que fueron involucradas en ese complot, en esas irregularidades, desde arriba, desde el director general hasta los personeros que se manejaban allá en la provincia, vendiendo de una manera indiscriminada los terrenos del SEA. Usted de San Pedro de Macorís, cuando usted coge de San Pedro y va al municipio de Ramón Santana, ahí no queda un solo espacio de terreno que no diga finca de aquí y finca de allá. Todos son fincas de los compañeros del partido de turno y ojalá que los culpables paguen en la cárcel con todo el daño que han hecho a ese valor del Estado y del pueblo dominicano. Generalmente los senadores y diputados de una provincia pues reciben quejas de sus votantes, como es natural. En el caso tan penoso, y para mí doblemente penoso porque yo era amigo de uno de ellos, de Leo, habíamos trabajado juntos inclusive hace algunos años. En el caso específico, ustedes ya desde antes tenían noticias, por ejemplo,
de que se estaban cometiendo una serie de irregularidades en el CEA, específicamente en la provincia de San Pedro de Macorís. Eso es de conocimiento público y general. Lamentamos que se diera esta tragedia para que llegara a los oídos del presidente de la República, porque las personas que estaban ahí, nombradas por el Ejecutivo, prácticamente eran intocables, personas que iban, entraban y salían, vendían de una manera indiscriminada los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar y nadie podía enfrentarlo. Fue tan seria la situación que hasta se vieron en conflicto con unos terrenos de la iglesia y no era una carrera desenfrenada. Se detuvo el 14 de febrero, pero no se detuvo esa etapa, pero la siguiente etapa debe hacerlo la justicia. No es posible que esas personas que causaran tanto daño estén por ahí pavoneándose como que nada sucedió. Bien, la comisión que fue nombrada por el presidente en este caso y encabezó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Arias Espinal, bueno, como consecuencia del informe que rindió, pues, y de las sugerencias que hizo, pues, el presidente Danilo Medina dispuso que un periodo de 6 meses donde se va a expurgar, a investigar en profundidad, bueno, todas las cosas que se han hecho allí en el CEA. Es de imaginar que cuando ese trabajo termine, hay 2 comisiones, porque hay otra que la preside Bautista Rojas Gómez, que ha estado, en este caso, revisando cada uno de los contratos. Son miles y miles de contratos, realmente que son 34 o 35 mil contratos. Al final de toda esta historia, la percepción suya personal es que debía ser desmantelado el CEA, igual que el presidente ha dispuesto que se haga en Cordes y en la Carmen. Bueno, yo lamento que esa comisión le haya dado 6 meses para hacer ese estudio. Ya debieron haber personas detenidas, personas sometidas a la justicia, porque San Pedro de Macorís está reclamando eso. No es posible que una comisión en estudio en 6 meses puede hasta graduarse, pero los culpables están ahí, los petromacorizanos lo conocemos, sabemos lo que se ha hecho y esperamos pues que se haga justicia con ese caso del CEA. Quiero pasar, si me lo permiten, a la situación de San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís se ha convertido en una provincia deprimida, olvidada y totalmente arrabalizada. Tenemos una alcaldía infuncional, prácticamente incompetente, y si usted va a San Pedro de Macorís, usted observará nuestras calles, nuestras aceras, nuestro mercado totalmente sucio, donde convergen las aguas negras y que no está apto para la venta de comestibles. En el hemiciclo nosotros sometimos un proyecto de resolución donde se le pedía al presidente de la República que se nos construyera un nuevo mercado y un nuevo drenaje pluvial. El drenaje pluvial es porque San Pedro se le llama ahora la Nueva Venecia, porque tan pronto llueve se inunda por todas partes. Logramos que la Comisión de Obras Públicas aprobara a unanimidad esa resolución y pudimos lograrlo. Trabajamos en ese sentido porque San Pedro de Macorís necesita atención. Vertederos improvisados por todas partes, un matadero que no tiene condiciones para el procesamiento de las carnes que se van a consumir en la ciudad. Y por último, nosotros no tenemos cementerio. Tenemos 3 cementerios que están llenos, se están enterrando nuestros muertos en los pasillos y no hay manera de que esto se resuelva. Hemos hecho un llamado ferviente al presidente de la República. Nosotros tenemos un sistema presidencialista que si el presidente no va, no se resuelven las cosas. Hay visitas sorpresas, hay visitas anunciadas y nosotros queremos que como quiera que sea,
que vaya a San Pedro de Macorís, que las promesas que hizo durante la campaña, que las cumpla y que lleve las soluciones a un pueblo que votó por él, que votó para que San Pedro de Macorís fuera diferente. Nosotros sabemos que cada vez que un presidente quiere reelegirse o aspirar, va y promete, va e inaugura el acueducto de San Pedro de Macorís. 3 veces se ha inaugurado y no tenemos agua. Cada vez que nos prometen el puerto de San Pedro de Macorís, se queda en promesas de campaña. Las calles de San Pedro de Macorís no logramos que nos la construyan. Y quiero hacer una reflexión aquí. No sé por qué este gobierno del PLD se ha ensañado con los petromacorizanos, porque cuando solamente eran pocos diputados, San Pedro de Macorís le dio un diputado al PLD. Cuando no habían senadores, nosotros aportamos un senador. Cuando en el país no había síndico del Partido de la Liberación Dominicana, en San Pedro de Macorís había un síndico del PLD. Entonces, ¿por qué ese ensañamiento? ¿Por qué no le brindan atención? San Pedro de Macorís reclama atención y debe ser ya. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante todas sus opiniones en el tema de la seguridad social y en el caso específico de San Pedro del CEA y de la situación verdad tan deprimida en que se encuentra la ciudad de San Pedro de Macorís, la serie 23. Si nos permite una última exhortación. ¿Cómo no? Que San Pedro de Macorís sepa que estamos trabajando de cerca con nuestra comunidad, que logramos esta posición por el voto popular, que creyeron en este discurso y no nos vamos a detener en representarlo, y donde quiera que podamos llevar las quejas de San Pedro de Macorís, ahí estaremos. Y a ustedes gracias por abrirnos este espacio. Esperamos que no sea la última vez que nos traigan, que nos permitan venir a compartir con el país y a pedirle al presidente de la República que tome en cuenta a San Pedro de Macorís. Nos tiene a su orden. Gracias. Y también la serie 23, ¿no? Bien, hacemos la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. No es para echar en saco roto ni tomar a broma el discurso de advertencia del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, de que el principal enemigo del país no es la subversión política, sino el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas. Por suerte, hasta ahora, no hemos tenido en el país un acto terrorista, salvo el extraño caso, y a nuestro juicio no bien esclarecido, que tuvo lugar en el metro de Santo Domingo. Pero no excluye el que en un momento determinado pueda tener lugar, tal como ha ocurrido en otros sitios, lo que por elemental prudencia nos obliga a mantenernos en alerta. La trata de personas, en cambio, es un grave delito de lesa humanidad, del cual hemos tenido ya algunas manifestaciones que han sido detectadas por las autoridades, desmantelando bandas que se dedican tanto al secuestro, compra y tráfico de menores y en mayor grado de mujeres, muchas de las cuales son llevadas al extranjero bajo la falsa promesa de procurarles un empleo y luego son obligadas a ejercer la prostitución. Pero sin dudas el de mayor envergadura es el narcotráfico, su creciente incidencia en las actividades económicas a través de distintos conductos y su sutil penetración en el campo de la política y por extensión de los órganos de poder. El narcotráfico figura entre las 3 o 4 negocios de mayor volumen a nivel mundial. A pesar del celo de las autoridades y la frecuente ocupación de grandes alijos de drogas, es posiblemente la más rentable y que deja mayores beneficios. Las cantidades que mueve son impresionantes. Lo son también las que dedica al soborno y la compra de conciencias y de influencia. En nuestro caso no siempre fue así. 3 décadas atrás
República Dominicana no estaba en la mira de los carteles de la droga como un mercado. Fue a partir de que, debido a la atracción del pujante mercado de consumo de estupefacientes de los Estados Unidos, nuestra proximidad geográfica a su territorio, el hecho de ser un país de muy limitados recursos, comenzaron a utilizar la República Dominicana como corredor para llevar la droga a territorio estadounidense, que comenzó a convertirse en un peligro cada vez más serio para nuestro país. Hoy tenemos la droga metida hasta el tuétano y gente involucrada a todos los niveles de autoridades y de la sociedad. La política y los políticos no son excepción, sino por el contrario, terreno fértil para financiar el camino hacia posiciones de relevancia y poder. El fantasma de un narcoestado deja de ser fábula para convertirse en un peligro real. Al finalizar la pasada campaña electoral, casi filtrada, se divulgó la información de que alrededor de 2 docenas de legisladores electos estaban siendo investigados por presunta financiación de los carteles de la droga a sus respectivas candidaturas. La información, al parecer, se fue con los vientos de Cuaresma. No se ha sabido el final de la historia. Durante su participación en el diálogo libre del Diario Libre, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño, declaró que, citamos, caso Odebrecht revela que el problema de la política es el financiamiento. Lo es también el narcotráfico, con mayor presencia y permanencia. De ahí la importancia de que en la prometida ley electoral debe quedar claramente establecido el acceso de la propia Junta a las fuentes privadas de recaudación de fondos de partidos y candidatos, para que el ejercicio de la gobernabilidad no vaya a verse contaminado con los dineros sucios del narcotráfico y corramos el riesgo de terminar convertidos en un narcoestado. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate y Noticias 16. Y por ahí recuerden que ya viene la última entrega del informativo de Noticias 16, que los va a mantener al corriente de todo lo que ocurre de interés en nuestro país y también en el resto del mundo. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Y pasen todos por nuestra parte un excelente resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.